Continuamos con el curso profundizando en las orientaciones curriculares para la educación artística y cultural en educación básica y media. Bienvenidos. El fortalecimiento de la educación artística y cultural es un compromiso del Ministerio de Educación Nacional con el país. Por ello, es preciso reflexionar sobre el rol de educación artística en los establecimientos educativos y en la educación en general, lo cual requiere revisar los referentes técnicos actuales y analizar sus consideraciones pedagógicas. Conforme a una política educativa integral se propone generar nuevos referentes que respondan a las actuales tendencias y necesidades de la población escolar, que incorporen formas de mediación en el acto educativo desde el rol docente y contemplen los procesos de evaluación como parte constitutiva de los procesos de aprendizaje. La educación artística es reconocida como una área fundamental y obligatoria en el currículo escolar, junto a las demás áreas del currículo, conforme lo establece la Ley General de Educación 115 de 1994. Posteriormente, la Ley de Cultura 397 de 1997 ajusta su denominación a educación artística y cultural, otorgando un sentido más amplio a este campo de conocimiento. Educación como proyecto humanizador. 1. Sentido. Reconoce maneras de conocer, sentir, pensar, pertenecer, producir y de ser. 2. Desarrollo humano. Aprovechamiento de capacidades y competencias. Enfoques de derechos. 3. Principios. Sensibilización, imaginación, emocionalidad, razón, práctica, sentimiento lúdico, valoración y cuidado ecológico, afiliación para con otros seres. 4. Afirmación de potencialidades, desde lo físico, afectivo, comunicativo, la creatividad y la conciencia política. 5. Aprendizajes, educación igualitaria, transformadora con creación de sentido para la solidaridad, desde las diferencias basadas en la inteligencia cultural. 6. Competencias y desempeños. Críticas ciudadanas y democráticas, roles de desempeño de los sujetos. 7. Contribuciones. Solidaridad ante la inequidad. Identidad ante el desarraigo. Mediaciones de la cultura. La comunicación, los medios de comunicación y el arte son, según Martín Barbero, formas de mediación que legitimizan los significados de las redes que configuran la cultura. La comunicación, los medios de comunicación, las tecnologías digitales. No obstante, existen prevenciones contra estas tecnologías al asociarlas a la pérdida de valores constructivos en orden colectivo, la afectación de vínculos sociales concretos y la desaparición de identidades tradicionales y de práctica. Las tecnologías digitales que han desarrollado la diversidad actual de redes sociales presentan cada vez más un carácter político, mientras que por otro lado, los videojuegos, el diseño, interfaces y el arte digital en general requieren de técnicas y procedimientos propios de creación estética. De ahí que sea indispensable entender la transformación de los sujetos en contexto sociocultural de las nuevas tecnologías que, aunque diverso, generan experiencias comunes de producción e intercambio de sentido entre niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Las interacciones, las artes. Mediaciones en la cultura. Ética y moral. Formas de actuar y valores sociales compartidos. Ontología. Modos de ser y de sentir. Ideología. Imprime ideas y formas de pensar. Visión del mundo. Formas de ver el mundo. Arte transmite ciertos mensajes para subvertir o reproducir los significados de la cultura. Comunicación transmite significados tanto a nivel microsocial como macrosocial. Medios de comunicación masifican la cultura al persuadir y seducir, obteniendo consensos. De la cultura a las culturas. En este punto es pertinente comprender algunas tensiones y consideraciones que explican el tránsito de una noción pretérita de la cultura soportada en visiones civilizatorias excluyentes a una actual que le concibe como un entramado dinámico de significaciones diversas. Articulaciones de la educación artística y cultural con los entramados de la cultura. Educación artística y cultural. Perspectiva crítica. Interculturalidad.
El arte y sus implicaciones en la educación artística y cultural. Es necesario que entre en consideración el concepto de arte. No obstante, se plantea aquí solamente algunas aproximaciones pertinentes sobre sus orígenes y transformaciones. El concepto de arte es de suyo complejo y atañe a los debates propios de la teoría del arte, a enfoques desde la sociología, la antropología, la historia, la psicología, los estudios culturales, entre otros, y a varios campos epistemológicos relacionados con la educación artística y la educación cultural. Comprender el concepto de arte como cambiante e históricamente situado requiere tener en cuenta estos elementos de análisis y otros que problematizan el tema. Por ejemplo, las vanguardias artísticas europeas del siglo XX anunciaron movimientos artísticos que se oponían a los parámetros y valores del arte canónico, instalado por los discursos de poder de la institucionalidad del arte. Estas múltiples posibilidades de relacionamiento con las artes permiten establecer diálogos con lo educativo, en variados contextos y con sujetos diversos. El carácter dinámico de los objetos y las experiencias de creación, por cuanto involucran la vivencia de los sujetos, hace énfasis en las prácticas y procesos de reflexión que favorecen nuevas perspectivas entre la educación y la creación, más mediadas por los encuentros y los acontecimientos que por los contenidos curriculares preestablecidos. Es necesario entonces diferenciar la educación artística y cultural de la enseñanza profesional para las artes, pues la primera tiene un carácter formativo que se legitima en las aportaciones de las artes a la formación integral de los sujetos. El campo de la educación artística y cultural. ¿Cuáles son los fundamentos de la educación artística y cultural? Al respecto, de orientaciones curriculares para la educación artística y cultural, asume una postura que recoge principalmente la perspectiva de educación por el arte, aunque también expande su acción a la educación en el arte, en su contribución a la constitución de sujetos y el fortalecimiento del tejido social, en correspondencia con las relaciones que su denominación establece en las prácticas culturales, sin que ello implique su instrumentalización. En este sentido, la educación artística y cultural es la encargada de favorecer experiencias en las artes desde los primeros ciclos de educación escolar, básica y media, hasta la educación superior, en la educación formal. Desde un punto de vista, la educación artística en el país, como área obligatoria y fundamental del currículo, surge mediante la promulgación de la Ley de Educación 115 de 1994, al ser incluida como área del conocimiento y de la formación para la educación básica, artículo 23, en la educación media, artículo 31, y por lo cual debe incorporarse en los proyectos de educación institucional PEI. Necesitamos una educación artística más sensible a las culturas juveniles, a sus formas de vida, intereses y necesidades, menos reducida al ámbito de la escuela y más socializada con las realidades que existen fuera del ámbito escolar, capaz de reflejar desde un modo más auténtico las interrelaciones que existen entre las artes, sus diversos contextos culturales y ámbitos de existencia. La producción artística, lectura crítica, apreciación estética, gestión cultural, entre otros. Tendencias y modelos que enseñan en educación artística. La educación artística, como se mencionó anteriormente, no se propone formar artistas, representa un campo de saber orientado a la enseñanza de las artes, en la perspectiva de favorecer experiencias que aporten significativamente a la formación de los sujetos en cuanto al desarrollo de su dimensión estética, expresiva, valorativa, en suma, o a su formación integral. ¿Qué implica ser docente de educación artística y cultural? Comprender las emociones, las capacidades y los talentos de los niños, niñas y jóvenes como actores relevantes de la sociedad y asumir el compromiso de potenciar su desarrollo desde la experiencia artística. Concebir la educación artística como un campo de conocimiento, con fundamentos, propósitos formativos, estrategias metodológicas y modos de evaluación que lo son propios. Comprender que no se trata de un conocimiento subsidiario, sino que aporta de modo específico al desarrollo de competencias propias del pensamiento artístico y formación integral. Entender que el aprendizaje artístico no es unidimensional, ni se da de manera natural, sino que requiere de un docente mediador, capaz de diseñar,
un andamiaje que le permita a cada sujeto desarrollar capacidades perceptivas, creativas y de comprensión crítica. Comprender el potencial de las artes en la perspectiva de la formación integral, puesto que la educación artística también aporta significativamente al desarrollo de competencias básicas, en particular aquellas que requieren los sujetos en el siglo XXI al favorecer el pensamiento creativo, la flexibilidad cognitiva, el aprender a aprender, el reconocimiento del otro, todo en ello la articulación de emoción y razón para lograr ser artistas de sí mismos. ¿Qué se debe enseñar mediante la educación artística y cultural? La enseñanza de las artes quizás inicia al mismo tiempo de las expresiones simbólicas humanas. La necesidad del arte es visible desde los primeros asentamientos humanos, puesto que, más allá de las necesidades de supervivencia, los vestigios dan testimonio de un esfuerzo focalizado para obtener capacidades de simbolización, en algunos casos de alta factura, y que son apreciables en la decoración especialmente de objetos de uso ritual o pinturas rupestres realizadas con fines mágico-religiosos. En efecto, las artes o las diferentes formas como puede manifestarse la producción simbólica de una cultura suponen un conocimiento valioso asociado a aspectos fundamentales de la cultura, el rito, la identidad y la celebración. En culturas ancestrales es evidente su enseñanza, y aunque sus formas de expresión simbólica no sean reconocidas como arte, el oficio que enseña a modo de tradición, todo esto supone diversas formas de enseñanza a través de artistas, artesanos, maestros y sabedores en cada caso, pero siempre en función de aprender unos modos de hacer. La educación artística y cultural en la construcción de paz. Es necesario señalar el rol que cumplen las artes en los contextos donde la violencia afecta al sujeto y a las comunidades, aunque un enfoque funcionalista de las experiencias artísticas frente a las condiciones de violencia, ya sean a nivel micro, intrafamiliar, a nivel meso, grupos y comunidades o a nivel macro, el país. Las experiencias artísticas aportan significativamente a la apertura de conciencia, a la vinculación emocional, a la memoria y la denuncia del hecho violento. En general, a la creación de condiciones conducentes de la superación de situaciones violentas. En este sentido, la pregunta por el papel de las artes en contextos de violencia no solo es crucial, es urgente, debido al daño a veces irreparable que causa a niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Las competencias. La competencia en el campo educativo es un referente que explicita cómo un estudiante ha de aplicar unos saberes y conocimientos a las demandas que su contexto le impone, o en otras palabras, al accionar ciudadano. No obstante, la habilidad de aplicar conocimientos bajo diferentes realidades exigen un constante aprender a aprender. Competencias del aprendizaje artístico. Sensibilidad perceptiva. Comprensión crítico-cultural. Producción, creación. ¿Cómo se construye el currículo? La construcción curricular en las relaciones arte y cultura. Se suele definir el currículo como la organización de lo que se busca que los estudiantes aprendan y las formas en que ello se debe enseñar. Las prácticas de enseñanza reclaman saberes situados que integren las condiciones sociales y culturales de la institución y de los estudiantes. El currículo se configura socioculturalmente en la medida que es consciente de su historicidad. Recoge las circunstancias históricas de la escuela y el lugar biográfico de los estudiantes y los docentes en dichas circunstancias. En este sentido, se trata de la vida misma, tal como es vivida por el docente y el estudiante, puesta sobre lo sensible en diálogo con los hechos culturales que para convertirse en una práctica educativa requiere de manera intencionada transitar más allá de lo disciplinar para dar lugar y sentido a la complejidad de lo sociocultural que allí configura y experimenta. Estrategias pedagógicas para la educación artística y cultural. Los procesos de enseñanza y de aprendizaje de los estudiantes plantean preguntas fundamentales sobre cómo aprenden y cuál es la manera más eficaz
para promover aprendizajes necesarios y de interés. Algunas estrategias pedagógicas afines a las artes. El proyecto. Esta estrategia es comúnmente utilizada en la enseñanza y aprendizaje de las artes, tanto dentro como fuera del aula, pese a las múltiples posibilidades que ofrece. Su comprensión requiere una mirada detenida, ya que su desconocimiento puede distorsionar su valor pedagógico y reducirlo a una especie de activismo que desconoce procesos. El laboratorio de creación. Esta estrategia proviene de la comunidad de artistas y ha logrado repercusión pedagógica en la educación artística. Se concibe como un lugar de encuentro e intercambio entre diversos agentes del campo, artistas, artesanos, estudiantes, docentes, con la intención de favorecer procesos de formación. Por esta característica, es propicio para vincular experiencias, conocimientos y saberes heterogéneos, en particular del sector formal académico, con el no formal tradicional. Las estrategias digitales constituyen un reto fascinante para los docentes, puesto que resulta estéril desconocer la transformación del ámbito educativo a partir de la adopción de tecnologías y dispositivos como el Internet, la web, los computadores, tabletas, celulares, entre otros, que reconfiguran la relación con el conocimiento, el acceso a la información y las formas de apropiación. Estas tecnologías están presentes en la cotidianidad de muchos niños, niñas, jóvenes y docentes, por lo que es un verdadero proceso de reinvención de la educación en el contexto de la sociedad digital. Es necesario integrar estas estrategias, comprendiendo cómo permean los procesos de enseñanza y de aprendizaje en la educación artística y cultural.